Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches. No sé cuándo te llegará a ti esto. Para mí es una tarde de domingo. Espero que estés muy bien. Espero que estés pasando un muy bonito fin de semana. Y venimos por aquí a traer a hacer entrega, perdón, de esta energía de esta próxima semana 17 al 23 de febrero, porque, bueno, he tenido un ratito para hacerlo y así pues adelantamos un poquito, la tenemos integrada, ya para mañana lunes la tenemos ahí, tenemos esa información, la podemos empezar a trabajar, a integrar. Y venimos con un interactivo, como siempre ya sabes que vas a tener el minutaje en la descripción, pero yo te sugiero, también como siempre, que escuches los mensajes de las dos opciones. Tienes un cuarzo blanco por aquí, o tenemos un cuarzo blanco por aquí, y tenemos un ágata musgo o ágata bosque también llamada, tiene algún otro nombre que no recuerdo ahora. Es muy, muy, muy bonita y efectivamente lo de musgo, pues le viene aquí, le viene pintado, ¿no? Por el colorcito que tiene. Entonces, cuarzo blanco o ágata musgo y vamos a desarrollar una tirada que ya te explicaré cuando comencemos. Así que sin más te invito a que sientas un mineral u otro, una opción u otra y vamos a ver cuál es esa energía para esta próxima semana. Pues vamos a comenzar con el cuarzo blanco y el mensaje que tenemos para ti, si esa ha sido tu elección. Vamos con una primera carta que nos va a marcar la energía principal, nos va a decir cuál es esa energía primordial, digamos, que pueda venir en esta semana. Vale, potente, semana de cambios, es una semana en la que puedes iniciar cosas nuevas. Por ejemplo, puede que te incorpores a un trabajo, puede que inicies un trayecto nuevo en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aspecto de la vida, trabajo, estudios, relaciones, etcétera. Este cambio de la rueda de la fortuna que tienes aquí puede ser un cambio trabajado por ti, motivado por ti, o puede ser un cambio que a lo mejor sea un poco más sorpresivo, digámoslo así. Entonces, la semana viene con una energía marcada por el cambio y aquí yo creo que el mensaje un poco es que disfrutes de ese cambio, que te muevas con ese cambio, que seas flexible con ese cambio, tanto si a priori es algo que te gusta o incluso, como te decía, que tú hayas trabajado, que tú hayas buscado, como si no es el caso, como si es un cambio que te llega y que tú dices, pues mira, no me lo acababa yo esto de esperar. En todo caso, la rueda se va a mover y yo siento que es un movimiento muy favorable, de hecho, pero sí sé decirte que por encima de todo es muy importante el trabajo que tú hagas con la aceptación y con la fluidez. Esta semana no es una semana para la rigidez, para la estaticidad, para enrocarte, sino es una semana para cambiar y para ser flexible. A mí me resuena mucho a cambios sumamente favorables y de hecho mi sentir es que la rueda gira mucho hacia arriba. Estás más abajo en este momento, puede que vengas de una posición un poquito más abajo y esa rueda va a girar y te va a poner en un lugar donde la perspectiva de vida es muy distinta, ¿sí? Aprovecha eso, porque la rueda de la fortuna nos recuerda también que los cambios muchas veces pasan por delante y hay que aprovechar eso que se dice de que la ocasión la pintan calva, ¿vale? Es una energía muy favorable, yo la siento como muy favorable, pero recuerda que siempre al final es favorable, incluso aunque a priori no nos guste lo que pueda venir, siempre hay una bendición, siempre hay algo bonito detrás de ese cambio, ¿vale? Pero tu semana marcada indudablemente por el cambio. Mira qué bonito esto. Posibles obstáculos, ¿no? Es la segunda carta que tenemos aquí. ¿Cuáles pueden ser los desafíos o los posibles obstáculos que te puedas encontrar en esta semana? Caballo de bastos. El movimiento, precisamente, puede que tu mayor desafío sea adaptarte efectivamente a este cambio de la rueda de la fortuna, sea adaptarte a los movimientos que se produzcan en esta semana, o sea incluso dudar de ti, de tu capacidad. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, se puede dar un cambio de trabajo muy interesante en el que tú te sientas inseguro o insegura y digas, no sé si voy a poder, te hagas un poco ese auto boicot que a veces lamentablemente las personas nos hacemos, ¿sí? Entonces ahí está clarísimo que el desafío para ti indudablemente es danzar con el cambio, sé flexible, muévete, adáptate, saca tu lado más versátil, tu lado más innovador, tu lado más fuego, tu lado más caballo de bastos, ¿sí? No te quedes parado o parada en esta semana, por favor, haz algo. Incluso, aunque te pudieras equivocar, no importa, porque no hay error y aprendizaje, que no digo que te vayas a equivocar, digo que aunque te pudieras equivocar, ¿sí? Pero desde luego el desafío para ti es moverte, el desafío para ti es esta semana
muévete a todos los niveles, personal, físico, emocional, espiritual, porque es una semana de grandes oportunidades. Y estoy seguro, de hecho, de que cuando pase esta semana, ya me lo contarás si tú así lo sientes, habrás crecido mucho. Fíjate que a veces en pocos días, es verdad, e incluso en pocas horas se pueden condensar grandes cambios. Y yo siento que ese es tu caso en esta semana. Vale. La tercera carta es una clave de consejo o cómo navegar esta semana lo mejor posible, para, pues, lo que decía yo ahora, para sacarle todo el partido posible para crecer en definitiva. Vale. Y aquí tú tienes un 9 de espadas. Claramente aquí te están hablando de tus miedos. Aquí, esta semana, tu interior en muchos momentos te va a poner, igual que te decía con el desafío del caballo de bastos, te va a poner en la tesitura de mirar tus miedos, de mirar tus inseguridades, de mirar otros momentos pasados de tu vida en los que se dieron también situaciones de cambio o que viviste situaciones quizás en cierta manera parecidas a las que a las que puedas vivir en esta semana próxima y te entren todos los males del mundo, todos los miedos del mundo. ¿Sí? O sea, el 9 de espadas es una carta que nos habla de la inseguridad mental, el miedo, el pánico, incluso en un momento dado, a repetir situaciones, a que se reabran historias, también a nivel interior tuyo, como consejo o como orientación para ti, te dicen que uno de los grandes cambios que tú puedes vivir en esta semana es justamente finiquitar esas inseguridades o terminar del todo de ver algo que te ha estado como frenando, que te ha estado como boicoteando, alguna inseguridad, algún miedo, algo que haya habido ahí, que se revele en esta semana para que puedas sanarlo del todo, puedas limpiarlo del todo, puedas sacarlo ya totalmente. Como yo siempre digo en mis sesiones, a veces digo, esta carta hay que sacarla de la ecuación, tenemos que hacer algo para que esta carta desaparezca de la ecuación, pero desaparezca de verdad, integrada, trabajada, no tapada, ¿eh? No, lo de esconder la basurita bajo la alfombra, eso no funciona. Entonces, es posible que aflore basurita para que la limpies del todo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera, cuál es la mejor manera posible para ti de transitar esta semana? Mirándolo todo, mirando esos miedos, mirando esas inseguridades y dándote cuenta de que el miedo al final, en muchas ocasiones, lo hablábamos hace poquito en una tirada, puede ser una gran oportunidad de ver potenciales. ¿Qué se esconde? ¿Por qué ese miedo me está llamando la atención? O sea, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Sí? Así que, en definitiva, con miedo, con inseguridad, con lo que tú quieras, pero actúa, porque esta semana para ti viene súper movida, súper bonita, súper luminosa y además de verdad que siento que es una semana de punto de inflexión. Cierras un ciclo absoluto e inicias otro también muy absoluto. Enhorabuena, porque todo esto, siempre lo digo también y me gusta, además decírselo a las personas, todo esto es por tu trabajo. A ti nadie te ha regalado nada, te lo has currado como un campeón, como una campeona, así que enhorabuena. Vámonos con la opción Ágata Musgo o Ágata Bosque. Primera carta que representa la energía principal para ti en esta semana. ¿Qué energía puede ser la que comande en esta semana? 4 de copas, vale. Una energía en principio muy plácida, muy tranquila. Una energía de logros, de consecución, de asentamiento de muchas cosas, especialmente en el plano emocional. Esta carta en este tarot, que es el tarot del zodíaco, representa la luna en Cáncer. O sea, fíjate si son emociones. La luna en Cáncer, Cáncer de hecho está regido por la luna. Entonces es una semana eminentemente emocional. La energía para ti en esta semana tendrá mucho que ver con el campo emocional, con tus relaciones personales, con tu hogar, tu casa, tu familia, tus raíces, cómo te sientes tú en definitiva. Es una energía que marca mucho el momento de entendimiento, el momento de paz, el momento de tranquilidad, el momento de armonía, ¿sí? También es verdad que el 4 de copas lo podemos ver en clave de igual hay algo que mover un poquito, me explico. El 4 de copas es ese remanso, esa tranquilidad, ese asentamiento, esa paz de la que te hablo, pero a veces lo vamos a ver un poquito ahora cuando desarrollemos la tirada, a veces resulta que el 4 de copas es un poco monótono, a veces resulta que ese 4 de copas es demasiado 4 de copas, ¿no?
O sea, nos podemos pasar de frenada, ya sabes que como siempre decimos también, todas las cartas tienen su sombra y su luz, perdón, y a veces la sombra del 4 de copas es la pasividad, el aburrimiento, el hastío, el no pasa nada, todo está muy tranquilo, ¿sí? Entonces ahí tú valoras un poco conforme vayas viendo tú la semanita, si lo vemos por un lado o lo vemos por el otro, pero de entrada, a priori es cierto que es una carta muy bonita porque te habla de por fin un poco de tranquilidad, por fin un poco de estabilidad, incluso hablando de eso de que a veces no pasa nada y no es tan bueno, pero otras veces es bueno que no pase nada porque a lo mejor, por ejemplo, vienes de una etapa en la que has tenido mucho meneo a nivel emocional, has tenido muchos altibajos, muchas situaciones que resolver, muchos calderos al fuego y ahora es como por fin apago los calderitos, ya está todo hecho y me siento en el sofá de mi casa a disfrutar de la vida, a tomarme algo, a escuchar música, a verme un vídeo interesante, a leer un libro o simplemente a no hacer nada, el dolce far niente, ese famoso, ¿no? Vale, esa es la energía que marca tu semana, una energía de paz, de tranquilidad, de armonía, de consecución, de entendimiento emocional y de tranquilidad, tranquilidad a nivel interna. Carta número 2, los posibles desafíos o, perdón, los posibles desafíos u obstáculos que te pueden venir en esta semana. La sota de oros, vale, mira, es probable que el desafío para ti sea efectivamente dejarte llevar por esa tranquilidad y que cuando estés muy tranquilo, muy tranquila dentro de esta situación del 4 de copas, llegue la loca de la casa y te empiece a cuestionar temas que tengan que ver con lo económico, con lo material, que es esa sota de oro. Estás muy tranquilo, tienes que hacer esto, acuérdate de aquello otro, tienes que resolver esto otro, qué preocupación, de repente estás tranquilo, tranquila y de repente llega la crazy de la casa y dice, uy, que es que qué preocupación, porque el mes que viene hay que pagar no sé qué, ¿vale? Cosas así. Tiene que ver con lo material, es una sota de euros, por tanto tiene que ver con lo material, sobre todo con lo económico, con lo material a nivel de dinero, pero pueden ser otras cuestiones también que tengan que ver con lo terrenal, obligaciones que tengas, o pues no sé, por ejemplo, que si de repente llega aquí nuestra amiga la loca de la casa a cuestionarte si te renovarán el contrato, por ejemplo, o si se resolverá una historia determinada. Por favor, el desafío es estar en el presente. El desafío para ti en esta semana es practicar esto, que es el 4 de copas, que es muy estar en el presente, muy estar en esa paz que te decía. Por favor, tu desafío es no te dejes llevar por esos cuentos que nosotros nos contamos a nosotros mismos. No te dejes llevar por la inseguridad, no te dejes llevar por cosas que además no han pasado y probablemente ni pasen. Probablemente ni pasen porque ya sabes que nos amargamos un 90% por cosas que nunca van a suceder salvo en nuestra mente y que por otra parte el peligro de eso también es que no está en el guión que ocurra, pero si yo lo focalizo, centro mi energía en eso, estoy de pesado ahí todo el tiempo con eso, a lo mejor acaba ocurriendo, ¿vale? Entonces, indudablemente tu desafío es el presente, estar en el presente, olvidarte, confiar, olvidarte de problemas, olvidarte de augurios, olvidarte de nada de eso, ¿vale? Centrarte en ti, en cómo te sientes tú, que eso sea lo importante, ¿vale? Bueno, pues carta número 3, la que nos dice de qué manera puedes tú navegar esta semanita, de qué manera, cuál es la mejor forma posible para sacarle todo el partido, para crecer al máximo, aprovechar esta semana y que cuando acabe la semana digas, vaya semanita, cuánto he aprendido, cuánto he crecido. 5 de espadas, fíjate que es un poco parecida a la opción de antes del cuarzo blanco, porque el 5 de espadas tiene todo el sentido del mundo con esto que estaban diciéndonos antes, porque el 5 de espadas nos habla de la lucha, ¿cómo se dice esto? La guerra continua, donde tiene que haber un vencedor. Fíjate que ayer colgaba un short que hablaba de la razón y la paz, ¿no? El 5 de espadas es justo eso, justo ese conflicto entre tener paz y tener razón. Porque el 5 de espadas siempre es un conflicto donde alguien tiene que ganar, pero es que a veces también cuando tú pierdes estás ganando. O sea, cuando en ese conflicto tú dices, mira, me da igual, no lucho más, para ti, lo que sea, ¿no? Para ti la perra chica, lo que quiera que sea, tú estás ganando. Y lo que aparentemente puede ser una pérdida, en verdad es una ganancia, porque estás dejando de luchar con algo, ¿sí? Entonces,
¿De qué manera puedes tú transitar esta semana y aprender y aprovechar y sacarle todo el máximo potencial? Mirando esa parte tuya de 5 de espadas, que es la insatisfacción, la lucha. Probablemente tenga que ver con esto, como te decía, con esta sota de oros aquí, en el aspecto de que si tú aprendes a integrar esa parte tuya, 5 de espadas, que es la que tiene que ver con la mente insatisfecha, siempre buscando el conflicto, siempre entrando en el conflicto, ya sea respecto a ti mismo, a ti misma, es decir, que te cuestiones tú a ti mismo, o con el exterior, con el trabajo, con una persona, con una situación, con el mundo, con lo que sea, ¿sí? Lo importante es que tú tengas claro que esta semana esa tendencia del 5 de espadas la puedes vivir, puede estar muy marcada para ti. Ese momento de desasosiego, que además es curioso porque ya te decía que tu energía principal es todo lo contrario, es la placidez del 4 de copas, ¿sí? Entonces, está claro que tú esta semana puedes aprender a vivir el presente, a estar en el presente, a disfrutar de este momento 4 de copas y desplazar estas tendencias que a veces tenemos de esta sota de oros con 5 de espadas, que es amargarnos, que es preocuparnos, que es auto boicotearnos. Entonces es una semana muy importante en ese aspecto. La placidez del 4 de copas te va a enseñar a dejar atrás ese 5 de espadas, a aprender a que no tienes por qué estar en ese estado de alerta, en ese estado de tensión, en ese estado de lucha continua. Y sobre todo, el 5 de espadas es verdad que es una carta muy del ego, muy de la loca de la casa, porque el 5 de espadas siempre quiere tener razón. Y el 5 de espadas se victimiza con mucha facilidad. Yo soy el dañado, a mí no se me ha tratado bien, esto no es justo para conmigo, que a lo mejor es verdad, pero si puedes hacer algo, hazlo, y si no, suéltalo. O sea, entrar en el bucle del 5 de espadas, esa lucha, ese querer tener la razón, que se me reconozca, y que entrar en ese momento de conflicto y de victimismo no te va a servir de nada, nunca nos va a servir de nada. Entonces, preciosa la semana para que desde el 4 de copas saquemos, hablando de sacar cartas de la ecuación, saquemos este 5 de espadas de la ecuación. Es el gran aprendizaje de tu semana. El gran aprendizaje de tu semana es transitar o transmutar, mejor dicho, sería transmutar este 5 de copas este 5 de espadas en este 4 de copas. Transmutar la ansiedad, la lucha, el conflicto, el tener la razón con tener la paz del 4 de copas. Así que fíjate qué semana más bonita. Aquí la única persona que se puede amargar la semana eres tú. Y sé que no lo vas a hacer porque sé que este mensaje, sí, siempre que te resuene, claro. Este mensaje, si te resuena, lo vas a llevar, y de hecho se trata de eso, ¿no? Lo que hacemos aquí es eso, justamente, intentar crecer, intentar saber un poco, no qué va a pasar en la semana, no en plan predictivo, sino en plan de qué puedo yo hacer esta semana para cada día de la semana para llevarla a mi mayor evolución posible. Así que me encantan, las dos opciones me han encantado, tanto el cuarzo blanco como con esta combinación tan bonita con rueda de la fortuna, caballo de bastos y 9 de espadas, como esta otra, 4 de copas, sota de oro, 5 de espadas. Mensajes similares, aunque muy distintos. Fíjate, uno hablaba de cambio, de movernos, y el otro era como de tranquilidad, sosiego, calma, ¿no? Así que muy bonito. Me ha encantado. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Espero que acabes de pasar un precioso domingo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, crítica constructiva es súper bienvenida, y también es muy bienvenida, si así lo deseas, tu aportación en cualquier aspecto, o que compartas esto si lo sientes, en fin, lo que tú quieras. Sabes que este trabajo está hecho por y para ti, y eres tú quien decide lo que quieras hacer con ese trabajo. Muchísimas gracias. Feliz vida y hasta mañana.